Venezuela hay un claro empate técnico, que es catastrófico como se define por algunos expertos hoy en día. Lo que ocurre es que ninguna fuerza política puede vencer a la otra, y ambas tienen fortalezas y no están dispuestas a perder. El cese definitivo de la usurpación. En la escaramuza golpista. Además, debilidades que no quieren exponer. Maduro, por un lado, tiene el poder de las Fuerzas Armadas y de los colectivos chavistas, además de China y Rusia. Aún así, ha perdido parte de su apoyo tradicional por la dramática crisis económica que se vive hoy en día. Guaidó, por su parte, tiene un respaldo internacional liderado por Estados Unidos, que se favorece de una población harta, pero al mismo tiempo no logra apoyos contundentes de los militares. Mientras, la verdadera pregunta que todos nos hacemos en la actualidad es ¿cómo se puede salir de la crisis? Lo primero sería la negociación, que es casi una palabra prohibida para muchos de los venezolanos hoy en día, porque los intentos de diálogos anteriores fracasaron y prolongaron la crisis y nada cambió. Pero hoy todo es diferente, ya que Maduro ya no es considerado el presidente legítimo de Venezuela por muchos de los grandes socios comerciales del país. Con estos cambios, Maduro podría necesitar la negociación más que en el pasado. Y aunque en una negociación se necesitan muchas cosas, pues es un conflicto resuelto con diálogo, el cual es un proceso largo, complejo y tortuoso. No solo porque se precisan mediadores que satisfagan ambas partes, sino porque este obliga a dividir, sacrificar y a conceder. En las mismas se pueden llegar a acuerdos como elecciones libres o la renovación de los poderes judiciales y electorales, pero también en temas más puntuales como resolver los problemas de abastecimiento de electricidad. En todo esto hay un punto especialmente polémico. ¿Qué salida política o judicial les va a ofrecer la oposición a los miembros del actual gobierno que están siendo acusados de corrupción o violación de los derechos humanos? Más allá de los detalles, ambas partes, se dice entre expertos, deben partir de una premisa algo desagradable para ambos. El otro es un actor político con el que debo entenderme para que no haya violencia en el país, algo que hasta ahora no ha sucedido y hay un país completamente polarizado. Hay otro posible escenario que tiene dos soluciones: la implosión del chavismo o la implosión de la oposición. Si el gobierno se quiebra, podría ocurrir que chavistas, disidentes y algunos opositores coincidan en objetivos y metas y negocien, incluso dejando fuera de estas negociaciones a Maduro, cosas como reconstruir las instituciones o solucionar la gran crisis humanitaria. Esto podría llevarnos a un gobierno de transición. Por un quiebre en el chavismo, también puede generar un enfrentamiento violento entre las facciones de un movimiento que incluye a los grupos armados. Por otro lado, está la oposición. Puede que Guaidó pierda fuerza y la oposición se vuelva a dividir como ya ocurrió antes, y la desesperanza vuelva a las calles, además de que Maduro volverá a consolidar su poder. Una fractura opositora también podría generar violencia, porque si no hay una solución política en un país donde conseguir un arma es relativamente sencillo, seguramente existirán grupos armados que se opongan a Maduro. La oposición ya tiene un presidente interino, ya tiene un parlamento y tiene un tribunal supremo de justicia que es considerado legítimo. ¿Será que también planean tener un ejército aparte del de Maduro? Siempre está el escenario del golpe de Estado, y no puede faltar en un país donde se vivieron más de 3 alzamientos militares en menos de 30 años, el último el 2002. La oposición ha tratado de persuadir a los militares y unirse a su causa, pero es difícil pensar que una oposición aliada a Washington logre la confianza de un ejército cercano a Cuba que ha declarado por varios años como un ejército esencialmente antiimperialista. Ante este escenario, ¿qué harían los colectivos, esos grupos armados civiles que también son antiimperialistas y fueron creados para defender a la revolución? Un golpe de Estado acabaría con la parálisis política, pero no garantizaría ni la paz ni las soluciones a la crisis en general. Por último, está la famosa intervención internacional. No son pocos los que creen que esta es la única manera en la que se puede acabar la crisis de Venezuela, citando asimismo la invasión de Estados Unidos a Panamá en el 1989,
en la cual sí detuvieron un régimen militar y sí se inició un proceso democrático. Pero Venezuela es un país mucho más complejo que lo era en ese tiempo Panamá. Se tienen fuerzas militares más grandes y apoyo de poderosas potencias mundiales. Recordando que acá también se juega un conflicto geopolítico que se lleva jugando años atrás entre Rusia y Estados Unidos. El gobierno de Trump insiste en que todas las opciones han sido puestas sobre la mesa. We're not considering anything, but all options are on the table. Los analistas, por otro lado, dicen que siendo usada o no usada todas esas opciones que Trump menciona, el que él las presente le ayudan como su campaña política para el año 2020. En teoría, cualquier intervención tendría que pasar por la aprobación de las Naciones Unidas, en donde Rusia y China tienen voto. Por otro lado, las tropas estadounidenses podrían aliarse con algún país e invadir unilateralmente, pero estas acciones recuerdan a las intervenciones que generaron problemas mucho mayores a los que se tenían en un principio. Sabemos que este es un tema particularmente sensible y que genera muchas opiniones divididas. Nos encantaría que nos escriban acá abajo qué es lo que piensan y nos sigan de cerca por nuestras redes sociales como La Nota en América. Gracias.